Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Espero se encuentren muy bien. Y pues bueno, verdad, hoy tenemos el privilegio de compartir nuevamente con ustedes un tema para varones, ¿verdad? Exclusivamente para todos aquellos que son cabeza de familia. Y si bien es cierto, ¿verdad? Como paréntesis se había dicho que ya no iban a ser virtuales, sino todas presenciales. Pero pues como siempre, ¿verdad? Hay algunos ajustes con la finalidad de que todos seamos edificados. Y pues de una vez al mes va a ser virtual. Entonces hoy toca la ocasión en este primer servicio virtual para varones para este 2025. Entonces, así como estás, mi hermano, quiero pedirte de favor si tú me puedes apoyar, ¿verdad? A lo mejor ahí tratando de ponerte cómodo y a su vez en este caso pues tengas a la mano tu Biblia y en su defecto pues también alguna libreta pues para tomar nota. Pero bien, antes de iniciar pues vamos a dar este banderazo de salida, ¿verdad? Para este tema, pero vamos a hacerlo primeramente pidiendo oración, guianza a Dios para que Él sea quien nos dirija en este tiempo para poder explicar con su ayuda y que todos podamos ser edificados con este tema. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche me presento delante de ti junto con mis hermanos y todos aquellos que en este momento dispongan su corazón para escucharte. Rogamos, Padre, que en estos minutos mi Dios, tú nos dirijas, que este tema que tú has puesto, mi Dios, pueda ser explicado, podamos ser edificados y que juntos podamos aprender, mi Dios, porque tú siempre quieres mostrarnos algo nuevo, Padre, que nos va a servir para poder corregir lo deficiente o en su defecto, Señor mío, para que podamos aprender cosas nuevas que nos van a ayudar a crecer como familia, como cabezas, mi Dios, ayúdanos, necesitamos de ti. En tus manos nos ponemos, amado Espíritu Santo, y a ti sea la gloria y la honra, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, el día de hoy me tocó el privilegio. Hoy vamos a ver un tema, ¿verdad? Que se titula de la siguiente forma, y es una pregunta. ¿Por qué es importante servir a Dios y planificar vacaciones en familia? Entonces aquí tenemos algo bien importante, ¿verdad? Que tal vez dentro del ministerio, ¿verdad? O de las actividades, poco o escasamente se ha hablado acerca de vacacionar, ¿verdad? Porque tal vez siempre hemos escuchado constantemente el estar sirviendo y que claro, eso no nos va a hacer daño, sino al contrario, nos va a ayudar a madurar, a crecer y a conocer más del Señor. Pero más sin en cambio, ¿verdad? También aquí debemos de entender algo bien importante, que también debe de haber un descanso, ¿verdad? Y cuando habla de la familia, es que también dentro de la congregación tenemos, sí, cada uno de nosotros puede tener un ministerio, pero el ministerio que tenemos también fuera de la congregación, pues es la familia y para con ello pues también necesitan ellos ser en su momento atendidos en este tipo de necesidades. Y pues bueno, quiero que por favor me acompañes ahí en tu Biblia en una cita sumamente conocida por todos nosotros y es la siguiente, se encuentra en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, ¿verdad? Y la vamos a darle lectura en esta versión que es la Reina Valera, la cual dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Bien, hermanos, pues bueno, ¿verdad? Aquí podemos entender algo bien importante, ¿verdad? Podemos desglosar esta pregunta en dos secciones. ¿Por qué es importante servir a Dios? Y más adelante vamos a ver y planificar vacaciones en familia, ¿verdad? Entonces, hermanos, aquí no es que haya tal vez un error de escritura, ¿verdad? O en este caso se diga yo y mi casa, y como comúnmente se nos ha dicho, ¿verdad? A veces que es de mala educación cuando nos expresamos, decir yo y después los demás. Aquí lo que hace es énfasis, ¿verdad? Que quien en primer momento, ¿verdad? Se está disponiendo a tener como o plantear un ejemplo de servir y de enseñarles a servir es en este caso Josué, donde él dice yo y mi casa, ¿verdad? Para que su casa pudiese servir a Dios, él tenía que ser primeramente el primero en ponerse a la brecha para servir a Dios y por consecuente la familia, ¿verdad? Viene la esposa y los hijos
¿para qué? Para que ellos puedan servir a Dios. Entonces es algo bien importante, ¿verdad?, que debemos nosotros entender. Pero también algo que debemos nosotros de saber es que el hecho de que debamos servir a Dios es evidente que se encuentra en las Escrituras, ¿verdad? No solo es una convocación de la nada, hermanos. Vamos a ver ahí dos citas que se encuentran, la primera de ellos, ¿verdad?, en el libro de Éxodo capítulo 9, versículo 6, ¿verdad?, en esta misma versión que vamos a estar manejando casi en todo este tiempo, la Reina Valera 1960, y que dice de la siguiente forma: entonces Jehová dijo a Moisés, en el Éxodo 9:6, reitero, dice así: entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces de antemano, ¿verdad?, podemos ahí observar que Dios, ¿verdad?, quería quitar de servidumbre al pueblo de Israel porque se encontraba bajo el yugo de esclavitud del pueblo egipcio. Diríamos, bueno, entonces no hay tal libertad, ¿verdad? Porque en este caso, pues sí estaban subyugados por los egipcios y los saca para que les sirvan a Dios. Pero aquí lo que Dios primeramente quería mostrar es su amor, darse a conocer con ellos y que ese servicio que pudiesen ofrecer fuera de manera voluntaria, por consecuente, por amor. Y vemos aquí en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 4, versículo 8, dice de la siguiente manera: respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces aquí el Señor Jesús vuelve a reiterar esa palabra, ¿verdad?, con la cual ahí empieza ese diálogo entre el Señor Jesucristo y Satanás, pero le recuerda que escrito está de parte de Dios que solo a Él se le debe como tal servir. Aquí hay algo bien importante, hermanos, ¿verdad?, que cada uno de nosotros al día, ¿verdad?, de hoy podemos tal vez estar sirviendo dentro de la congregación, pero cada uno de nosotros puede tener una razón para servir a Dios. Aquí podrías preguntarle si alguien te está acompañando y si tu familia sirve, podrías decirle, ¿por qué sirves a Dios? Y entonces también podríamos preguntarnos, ¿por qué sirvo yo a Dios? Y pues bueno, ¿verdad?, a cada uno de nosotros nos pueden motivar diferentes cosas por las cuales tú y yo podemos servir a Dios. Y creo la principal que podemos estar sirviendo tú y yo a Dios es por gratitud. Esa es la primera, obviamente, razón por la cual tú y yo vamos a estar ahí, en este caso, ¿verdad?, sirviendo, ¿verdad? Pero algo que debemos de dejar bien en claro, ¿verdad?, es que cuando una persona está en una verdadera relación con Dios, pues le va a servir a Dios. ¿Por qué? Porque le conoce, hermanos. Entonces tú y yo, si estamos sirviendo en esta casa espiritual, ¿verdad?, estamos sirviendo a Dios donde el Señor te ha colocado a través del ministro, ¿verdad?, de los pastores, y nos han dado un servicio, hermanos, entonces es porque estamos entablando esa relación, estamos conociendo a Dios y por consecuente, pues van a ser, cuando tú y yo conocemos a Dios, van a ser de nosotros el deseo de servirle, hermanos. Ahora, algo bien importante que tú y yo debemos de saber, hermanos, es que mira, la palabra servir, hermano, ¿verdad?, que hemos escuchado en estas citas, viene de la palabra griega, ¿verdad?, que es diaconeo, ¿verdad? Si bien es cierto, vemos ahí en el libro de los Hechos, no está esa cita, ¿verdad?, en el libro de los Hechos, ¿verdad?, cuando habla de que se instituyeron a los diáconos, pero ¿qué quiere decir en este caso? ¿Qué significa la palabra diaconeo? Y pues bueno, la primera palabra que se viene ahí, uno de sus significados es siervo, hermanos. Entonces cuando tú y yo servimos, somos un siervo de Dios, ¿verdad?, en el lugar donde el Señor nos ha puesto a servir. Y ahí tú ya sabes dónde el Señor te ha puesto a servir y por consiguiente pues tenemos que servir con excelencia. También quiere decir asistente, servir, asistir y ministrar. Por eso cuando a ti y yo nos llaman a ministrar, hace referencia a que estemos ahí haciendo alusión a la palabra diaconeo, que es decir,
servicio, hermanos, amén. Pero algo también bien importante que tú y yo debemos de saber, que el primer y gran ejemplo de servicio, ¿verdad?, que tenemos, ¿verdad?, por así llamarle, ¿verdad?, el ejemplo más claro y perfecto que vino a servir, pues es el Señor Jesucristo, hermanos, porque Él llevó toda una vida, el Señor Jesús, su vida la centró en servir a Dios. Desde que Él dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Él comenzó su ministerio a los 30 años, estuvo prácticamente 33 años en servicio, ¿verdad?, que es cuando empieza como tal a desarrollar ese ministerio. Y vamos a ver ahí cómo es que el Señor, ¿verdad?, servía. Vámonos ahí a Mateo capítulo 4, versículo 23. Ahí vamos a tener en este caso ese ejemplo, hermanos. Amén. Y dice la palabra de Dios en Mateo 4, 23. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que el Señor Jesús, ¿verdad?, Él puso en primer lugar el ejemplo, ¿verdad? Aquí lo vemos, que Él recorría, hermanos. Él iba, ¿qué hacía? Enseñaba las escrituras, compartía el evangelio, pero también lo que Él hacía dentro de ese ministerio, hermano, era también en este caso sanar toda enfermedad y toda dolencia que en algún momento pudiese estar ocurriendo, hermanos. Amén. Entonces vamos a ver ahí otra cita que se encuentra en el mismo evangelio de Mateo 20, 28, que dice así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Entonces ahí tenemos, hermanos, otro gran ejemplo, ¿verdad?, que el Señor está mencionando, que Él no vino como tal a ser servido, sino vino para servir, hermanos. Amén. Entonces el Señor Jesucristo deja bien en claro, hermanos, que Él deja un ejemplo de servir. Pero más allá de servir, porque lo vemos ahorita en estos versículos en Mateo 4, ¿verdad?, que vimos que el Señor recorría, predicaba, hablaba, sanaba. Él también dio un ejemplo de cómo debemos de servir y cómo hacerlo. Entonces vámonos ahí a Juan capítulo 13, versículo del 12 al 15, hermanos. Amén. ¿Ya lo tienen? Dice de la siguiente manera: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, lo que tú y yo, lo que aquí nos está dando a entender, ¿verdad?, es que si Jesús hace todo por servir, ¿verdad?, Dios quiere hacernos como Él. Es decir, es bastante obvio que todos deberíamos estar sirviendo. Entonces, en primer lugar, hermano, ¿verdad?, varón, si tú ahorita, al día de hoy, tú no estás sirviendo, déjame decirte que es importante servir a Dios. Y que tú tienes, al igual que yo en este caso, ¿verdad?, tenemos ejemplo de cómo debemos de servir. Y el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor Jesucristo, pues nos da un claro ejemplo de cómo debemos de servir. Amén. Ahora, en este caso, ¿verdad?, debemos de saber lo siguiente, ¿verdad?, que por lo tanto, si Jesús hace todo por servir y Dios quiere hacernos como Él, entonces es bastante obvio que todos también deberíamos estar sirviendo, lo que te acabo yo de mencionar. Y ahí vamos a tener una cita que está en Efesios 4:13, ¿verdad?, que la conocemos bastante y a lo mejor ya la sabemos, ¿verdad?, y dice de la siguiente forma: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces nuestro servicio tiene que ser como el del Señor Jesucristo. Tiene que ser ese servicio, hermanos, con amor,
con calidad y buscando ser de edificación para otros y edificar a otros, hermanos. Amén. Entonces, ahora vamos a tratar, entonces, como te dije en un principio, a tratar de responder o llevar a cabo este tema en dos facetas. Número uno, la pregunta se fragmenta. ¿Por qué es importante servir a Dios? Ahora, ¿verdad? Dice, ¿por qué es importante servir a Dios y planificar vacaciones en familia? Primero, para que hayan ese tipo de vacaciones, hermanos, bueno, tendríamos, ¿verdad? Lo voy a poner de la siguiente manera, pues bueno, tiene que haber previamente un servicio. Esas vacaciones, ¿verdad? Que vamos a hablar minutos adelante, pues son el resultado de un servicio, hermanos. Entonces, vamos a ver las razones por qué es importante servir. Y por consiguiente, estas mismas razones, hermanos, son las que tenemos que tú y yo transmitir a nuestros hijos de lo que es importante servir a Dios. Esa es la razón. Y entonces, por consiguiente, nuestros hijos van a entender la razón por la cual tú y yo muchas veces empleamos tiempo en la congregación, ya sea que sirvas de ujier, en la alabanza, de maestro, etcétera, etcétera. Entonces, ellos van a poder entender. Entonces ellos necesitan, nuestra familia, primero a ti y a mí, nos necesitan ver que sirvamos, tú y yo. Porque no podemos decirle a nuestra esposa e hijos que sirvan si nosotros no somos como Josué diciendo yo y mi casa, yo primero voy a servir. Y no es que te diga, o digámoslo de una manera altanera o grosera, ¿verdad? Te voy a poner el ejemplo para que tú lo hagas, yo te voy a demostrar que se tiene que servir. No, el servicio primeramente es por amor. Entonces, ahora vemos, ¿verdad? Y no sé si tú te has percatado, hermano, que hay niños dentro de la congregación que a veces están sirviendo. Y muchos de ellos que sirven es porque sus padres están sirviendo. Entonces, quieren experimentarlo y saber qué se siente servir. Saber por qué su padre se está deleitando en ese servicio. Entonces, van a saber por qué se deleita y vamos a conocer más razones. Número uno, ¿verdad? Debemos entender que nosotros servimos a Dios porque es nuestro creador y Él merece que le sirvamos, hermano. Esa es una de las primeras razones que tú y yo debemos de tener presentes y comunicarle a nuestros hijos, decirle, ¿le servimos? O es importante saber porque debemos tener presentes que Dios es nuestro creador y por lo tanto merece que le sirvamos. Vamos a darle lectura a esta cita que se encuentra en Salmos capítulo 100 versículo 3. Espero también te estén proyectando en esta versión que es palabra de Dios para todos y dice de la siguiente forma: reconozcan que el Señor es Dios. Él nos creó y le pertenecemos. Nosotros somos su pueblo, las ovejas que Él mismo cuida. Entonces aquí hace énfasis que tú y yo somos el producto, ¿verdad?, de la voluntad de Dios. Él nos creó. Por lo tanto, hermano, le pertenecemos a Dios. Y eso es lo que tú y yo debemos de comunicarle a nuestros hijos. Que ellos deben de saber que nosotros no nos hemos creado a nosotros mismos, si bien es cierto de forma natural nos reproducimos, pero en la voluntad de Dios estaba crear al hombre y por consecuente a su compañera, la mujer, ¿verdad? Y eso lo vemos en el libro de Génesis y les dice fructificad, fecundad. Pero también nos dice y nos recuerda que no solo nos creó y le pertenecemos, sino que también somos su pueblo escogido por Dios, nación santa. Entonces, eso es lo que tú y yo debemos de tener sumamente presente, hermanos. Entonces, debemos de saber que le debemos a Él nuestra vida. Así que servirle debe de ser la respuesta correcta a esta pregunta, hermanos. Reitero, ese servicio que tú y yo vamos a ofrecer, y si aún no servimos, hermanos, debemos de saber y conocer que ese servicio debe de ser de ánimo, es decir, voluntario. Debe de haber en nosotros ese corazón lleno de gratitud y por lo tanto, ¿verdad?, saber que Él tiene un amor y un propósito para nuestra vida.
Tú debes de saber, tú conoces, tú has experimentado la mano poderosa de Dios en tu vida. Tú sabes lo que Él ha hecho en tu vida específicamente como varón. Tal vez ha abierto puertas, ha sanado, ha vuelto a fortalecer los lazos de amor con tu cónyuge, etcétera. Entonces, debemos de reconocer que nuestro amor, nuestro servicio a Él debe de ser lleno de gratitud. Amén. Vamos a ver un segundo aspecto, ¿verdad, hermano? Que es el siguiente. Servir a Dios nos ayuda a entender quiénes somos y para qué fuimos creados. Ahí tenemos la cita de Efesios capítulo 2, versículo 10, que dice de la siguiente forma: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿esto qué quiere decir, hermano? Que nuestro servicio al Padre abre una puerta para que Él derrame más bendiciones sobre nosotros. Amén. Y mientras le servimos, estamos ahí, hermano, estrechando todavía nuestros lazos de amor y de nuestra amistad con Él. Entonces, servir a Dios, hermano, nos va a ayudar a entender que somos siervos, hermano. Somos siervos. Y la palabra de Dios también nos indica, hermanos, ¿verdad? Que fuimos creados para buenas obras, hermano. Se pone en nosotros esa capacidad y ese amor para que tú y yo podamos llevar a cabo esas buenas obras, hermano. Obra de evangelista, ¿verdad, hermano? Podemos transmitir la palabra, obras como las un ejemplo, ¿verdad? Como la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Que ayudar al necesitado. Entonces es lo que tú y yo debemos tener sumamente presentes en nuestro día a día. Vamos a ver un tercer aspecto, hermanos, o otra razón importante para servir a Dios, es la siguiente: que mientras servimos a Dios, bendecimos a los que nos rodean. Y ahí tenemos una cita que se encuentra en Romanos 12:7. En esta versión que es Dios habla hoy. Y dice de la siguiente forma: si nos ha dado el don de servir a otros, sirvámoslos bien. El que ha recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. Pero ahí te va a aparecer en tu pantalla, ¿verdad? Que está subrayado el don de servir, pero dice que lo hagamos correctamente, que lo hagamos bien, hermanos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que lo que requiere diligencia, no perezoso. Entonces, que hagamos las cosas con esmero, con entusiasmo, con cuidado, con excelencia. Entonces, cuando tú y yo servimos a Dios, hermanos, nos vamos a estar dando cuenta que bendecimos a otros que nos rodean. Simple y sencillamente, hermanos, cuando tú estás en tu servicio, llámese, a lo mejor se me viene rápido en este momento, de Ujier, y te tocó estar en el estacionamiento, y a lo mejor podríamos decir en la carne, ¿verdad? O a lo mejor quisiésemos estar adentro escuchando o gozarnos de la alabanza y nos tocó estar afuera, pero llega una familia, a lo mejor le vamos a indicar correctamente dónde le toca estacionar su vehículo, les vamos a indicar a dónde se tienen que estacionarse, la forma de cómo lo deben hacer. Ahí estamos bendiciendo a otra familia. Cuando tú y yo en algún momento nos toca a lo mejor el talento, la comida, ¿verdad? Ahí estamos bendiciendo a otros, ¿verdad? El servirles, el darles esa atención y que lo hagamos con esmero. Cualquier cosa que te toque a ti y a mí hacer, debemos de hacerlo con dedicación. Debemos saber que estamos bendiciendo a otros, que somos útiles para la obra de Dios. Entonces tenemos que servir correctamente, hermano. Amén. Y estos principios o razones deben de estar en el corazón de nuestros hijos para que entiendan por qué es importante. ¿Por qué es importante? Porque Josué lo pudo entender y le tocaba a él transmitir estos principios o razones para que a su vez su familia pudiera también servir, hermanos. Amén. Ahora, vamos a otra razón que es la siguiente, hermanos. Dice, usamos nuestros dones cuando servimos a Dios. Y ahí tenemos la siguiente cita, que es
en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo del 10 al 11, en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente forma: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servir los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Entonces, debemos poner en práctica, hermanos. Todos y cada uno de nosotros tenemos un don. Y veíamos en Romanos que algunos tienen el don de servir. Esa disposición, esa materia dispuesta para poder contribuir al servicio de la obra de Dios. Yo sé que a lo mejor anhelamos otro tipo de dones que hemos visto en otros hermanos cómo fluyen, pero hermano, eso va a ser con base en que tú y yo vayamos creciendo y buscando más de Dios. Y no dudes que Dios va a dar no solo eso, sino muchos otros dones, otras capacidades que vamos a desarrollar. Pero recuerda en este caso, hermanos, que algunos, como dice la parábola de los talentos, ¿verdad? A uno le dio 5, a otro 3 y a otro 1 solo. Y hay veces que Dios empieza tal vez por darnos un primer talento, para después ver la prudencia, la capacidad y cómo lo administramos, y por consiguiente Dios, al ver esos frutos de ese talento, nos va a dar otros, hermanos. Amén. Entonces, ahí es algo bien importante que tú y yo debemos de saber, hermanos. Ahora, vamos a ver ahí otro punto, ¿verdad? Dice, el número 5, desarrollamos nuestra humildad cuando servimos a Dios y a los demás. Acompáñame por favor en Lucas 22, 25 al 26, y dice de la siguiente forma: Entonces Jesús les dijo, en este mundo los reyes de los países gobiernan a sus pueblos y no los dejan hacer nada sin su permiso. Además, los jefes que gobiernan dicen a la gente, nosotros somos sus amigos y les hacemos el bien. Pero ustedes no deberán ser como ellos. El más importante entre ustedes debe ser como el menos importante de todos, y el jefe de todos debe servir a los demás. Entonces, hermano, cuando tú y yo nos servimos, hermano, vamos a desarrollar esa humildad. Y esa humildad se refiere a esa sencillez, hermanos. No vamos a buscar, ¿verdad?, ser mayor y mejor que el otro, hermano, porque no estamos dentro del servicio, dentro del ministerio, bajo una competencia. Todos tenemos capacidad. Sí, claro, algunos destacan más que otros, eso a veces es evidente, pero nuestro servicio debe de ser con humildad, no buscarle robar la gloria a Dios para que seamos reconocidos, sino que nosotros necesitamos primero ser, en este caso, servidores. Amén. Tenemos nosotros que Dios pide, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, y el mismo Señor Jesucristo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, el servicio nos va a ayudar a entender la humildad, porque tal vez tú y yo quisiéramos servir, pero tal vez queremos servir mandando, y no. Recordemos que el mismo Señor Jesucristo dijo que Él vino no para ser servido, sino para servir. Entonces, la humildad se va desarrollando a través del servicio, porque también ahí vamos a ser pulidos, hermano. A veces nos vamos a encontrar con hermanos que tienen un carácter fuerte y ahí tenemos que aprender humildad también, por mencionar algún ejemplo, ¿verdad? Y tú sabes las experiencias que has tenido, y tal vez al día de hoy dentro de tu ministerio nuestro carácter tal vez ha ido cambiando y en su determinado momento hemos estado adquiriendo humildad delante de Dios. Amén. Número 6, y algo bien importante que tú y yo debemos saber, ¿verdad? No está esa cita, ¿verdad? Pero en 1 de Corintios, me parece 15:57 o 58, dice que debemos de saber que nuestro trabajo no es en vano.
Y esto aquí lo confirma. Hay recompensas para los que sirven a Dios. Dios da recompensas, Dios paga. Vamos a ver dos citas, hermanos, y es la primera de ellos, se encuentra en el libro de los Hebreos capítulo 6, versículo 10, que dice de la siguiente forma: porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no olvida que tú estás trabajando para Él. Olvídate, ¿verdad? Que desarraiguemos de nuestra mente que tenemos que buscar la aprobación, por así decirlo, ¿verdad? Mira, olvídate que vas a recibir una recompensa del siervo, en este caso de los pastores. No, nuestra mente debe de estar en este caso el que tú y yo estemos buscando agradar a Dios por medio de un servicio. Eso es lo más importante, porque Él dice en su palabra que no se va a olvidar de vuestro trabajo, de vuestra obra de amor, hermano. Entonces, porque se tiene que mostrar esa obra, hermanos. Entonces tenemos que servir. Dios no va a dejar sin paga a su obrero. Y no pensemos en las cosas materiales, no pensemos en las cosas terrenales, que muchas veces Dios en su voluntad nos bendice también de esa manera, sino que busquemos tú y yo las bendiciones espirituales, lo perpetuo, lo eterno, el estar con Él. Amén. Y Juan 12:26 dice: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Esa sería la mejor paga. Esa sería la mejor retribución. Número 1, que estemos con el Señor Jesucristo. Y número 2, buscar, y Él nos lo está diciendo, que si le servimos a Él, el Padre Celestial nos va a honrar, nos va a reconocer ese trabajo. Cuando dicen, ¿verdad? Buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Estas 6 formas no son las únicas razones importantes por las cuales debemos servir a Dios. Hay muchas otras más. Pero estas, hermano, son las que tú y yo debemos de transmitirle a nuestros hijos. De por qué es importante servir a Dios. Tenerlo presente. Buscar que esto lo tengamos presente en el día a día y que las mismas queden plasmadas, ¿verdad? Escritas en las tablas de nuestro corazón. Pero si tú y yo no servimos, hermano, entonces ahí está un poquito mal el asunto, porque nos está llamando. Recuerda, dice, yo y mi casa serviremos. Por algo Dios a ti y a mí nos puso como cabeza, como responsables. Somos los primeros a quien Dios va a llamar para poder, en este caso, solicitar las cuentas de lo que, número 1, hicimos en el cuerpo. Número 2, de la familia que el Señor nos dio para cuidar, para alimentar en todos los aspectos y sobre todo, cómo los instruimos. Si les enseñamos, en este caso, ¿verdad? La palabra, porque la misma palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino, para que cuando fuese viejo no se aparte. Nos está dando una orden, un mandato, instrúyelo, pero en las cosas espirituales. Estos son, digamos, los 6 razones, 6 motivos para servir a Dios. Y ahora vamos a responder, ¿verdad, hermano? La segunda etapa, ¿verdad? Porque dice el tema, ¿verdad? Porque es importante servir a Dios y planificar vacaciones en familia, hermano. Algo que debemos de saber, hermano, muy importante, ¿verdad? Es que Dios, ¿verdad? En algún momento sabe que somos cuerpo, sabe que estamos constituidos por cierta materia, hermanos. Entonces nos vamos a cansar. Y algo bien importante, aquí el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Él no está peleado con un tema de descanso, ¿verdad? Si bien es cierto, lo vemos desde el libro de Éxodo, ¿verdad? Cuando habla de los 10 mandamientos en el capítulo 20, ¿verdad? Y dice que Él trabajó 6 días y el 7º guardó reposo. Claro, lo entendemos en otras circunstancias que es para servirle a Él exclusivamente, pero también lo podemos aquí
aplicar en cierta medida para reposar, porque también algo que debemos de saber, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? En el primer libro de Crónicas, no están esas citas en la presentación que están pasando mis hermanos, ¿verdad? Pero en el libro de Crónicas, en primer libro de Crónicas 24:3, dice que David, ¿verdad? Instituyó turnos para el ministerio, o sea, hay tiempos para servir tú y yo dentro de la congregación. Vamos a ver esta cita en Marcos 6:31 que dice de la siguiente forma: Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Entonces, ahí está. Debemos de darnos un tiempo. Recordemos algo bien importante, hermano, ¿verdad? Hemos escuchado y sabemos que hay un orden, ¿verdad? Y es el siguiente. Primero es Dios sobre todas las cosas. En segundo lugar es que viene la familia. En tercer lugar viene la iglesia. Y hablar de iglesia también habla de servir. Entonces no podemos descuidar el ministerio intrínseco que tenemos tú y yo, que es el de la familia. Es gozoso, es de bendición que tú y yo sirvamos, pero también podemos en este caso estar descuidando a la familia, ¿verdad? Dice un dicho vulgar, si lo quieres ver, o común, ¿verdad? Dicen por ahí, ¿verdad? Candil de la calle, oscuridad de su casa, ¿verdad? Solo para fines prácticos lo hablo, pero no podemos nada más estar sirviendo dentro de la congregación y descuidar a la familia, porque también es el ministerio, reitero, que tenemos dentro y fuera de la congregación. Ahora, hablar de vacaciones, hermanos, necesitamos entender, y ahí viene una pregunta: ¿qué son las vacaciones, verdad? Porque hablamos de un periodo prolongado, ¿verdad? Pero mira, ahí está una definición y nos dice que las vacaciones representan un momento crucial para fortalecer los lazos familiares, hermanos. Esa es una de las razones de por qué debe de haber vacaciones. Y aquí hablar de familia, hermanos, Dios siempre está en su mente y en su corazón que las familias sean bendecidas. Entonces, Dios en este caso lo que quiere hacer es que a través de ese momento se fortalezcan esos momentos o esos lazos de familia. Y claro, aquí dice algo y continúo leyendo: crear recuerdos inolvidables y ofrecer a los hijos experiencias significativas que contribuyen a su desarrollo, hermanos. Entonces, eso es lo que tú y yo debemos entender que son las vacaciones, hermano. Esas vacaciones, bueno, a veces debemos también de saber que para tomar vacaciones debemos de tener considerados algunos puntos que vamos a ver a continuación. Amén. Y número 1, hermano, es el siguiente: la importancia de las vacaciones familiares, hermanos. ¿En qué nos van a ayudar en este caso? Pues las vacaciones familiares, hermanos. Tú recordarás de manera presencial, mi hermano Sergio Mejía nos hablaba de la frustración cuando no se tienen vacaciones familiares o no se planean este tipo de vacaciones. Pero aquí ya vamos a ver por qué es importante planear. ¿Para qué nos van a servir? Pues número 1, hermano, vemos que nos vamos a poder desconectar del estrés diario, hermanos. Entonces, eso nos van a ayudar, hermanos, también a alejarnos de ese estrés del trabajo, hermanos, de la escuela, ¿verdad? Porque tenemos hijos, a veces hay que levantarnos temprano, la esposa tiene que arreglarles, prepararles el lunch, a veces los tenemos que ir a dejar, regrésate, prepararte para ir a trabajar, etcétera. Entonces es una rutina, ¿verdad?, que es desgastante y que muchas veces las rutinas lo que hacen es que entremos en un momento de que no hay sentido de las cosas, que ya se pierde ese sabor, hermanos. Entonces, y nos estresamos. Hemos escuchado, ¿verdad?, que ahora el estrés es la enfermedad del siglo XXI y muchas de las enfermedades que podemos tú y yo tener son producto de ese estrés diario, hermano. Entonces, nos van a ayudar esas vacaciones en algún momento, ¿verdad? Porque para poder planificar, hermanos, ¿verdad?, es importante, ¿verdad?, que tú y yo podamos primeramente ponerlas en las manos de Dios. Eso es lo más importante. Tenemos que ponerlas en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque primeramente, ¿verdad?, dice la palabra de Dios: hágase todo decentemente y con orden.
Entonces, para poder planificar, ¿verdad? Es sentarnos, ¿verdad? Y podamos conversar. Entonces, ¿para qué? Para planificar, saber hacia dónde nos vamos a dirigir, qué es lo que buscamos con ellas. Entonces, la importancia de las vacaciones familiares ya vimos que nos va a ayudar a desconectarnos de ese estrés diario. Otro aspecto que vamos a ver ahí, ¿verdad? Y que nos va a ayudar es a fortalecer los lazos familiares, hermanos. Amén. Ya que durante las vacaciones, hermanos, podemos encontrar ahí, ¿verdad? Paseos, vamos a poder ser partícipe de algunos juegos, exploraciones, actividades que nos van a ayudar a estar más en familia, a convivir mejor, hermanos. Porque ahora vemos, ¿verdad?, que en algún momento, pues ya el tema de todo lo electrónico, lo digital, y en este caso, digámoslo, el celular, pues hay veces que estamos mal habituados, que en casa, pues cada quien agarra su celular y pues ya nomás nos falta comunicarnos dentro del hogar pues con el celular, ¿verdad? Y hay veces que cada uno de nosotros pues agarra ya sea su tablet, agarra su celular y pues está uno más conectado con ello y se pierde ese vínculo, ese contacto familiar, y con el paso de los días pues no vamos ni siquiera aprovechando, ¿verdad?, esos momentos de los cuales más adelante pudiésemos arrepentirnos. Amén. Entonces, hermanos, también esos fortalecimientos de los lazos familiares van a ser el producto de que se va a poder fomentar la comunicación, hermanos. Entonces, tiene que haber esa comunicación, reitero, es importante, pero esa comunicación personal, esa comunicación expresiva, hermanos. Ahora vamos a ver ahí otro punto, ¿verdad? Que es en este caso, hermanos, el tema ahí, ¿verdad? Que es el siguiente, que es desarrollo personal y social de los hijos, hermanos. Amén. Y entonces en este caso, hermanos, pues bueno, ¿cuál va a ser ahí el punto? Pues nos dice que las vacaciones nos van a ofrecer oportunidades para aprender fuera del entorno escolar, ¿verdad? Van a desarrollar habilidades sociales y cognitivas en un contexto relajado y divertido, hermanos. Entonces, los chicos, la familia también necesita, hermanos, un tiempo, ¿verdad? Un tiempo para desarrollarse, un tiempo para poder desempeñar otro tipo de actividades que estén fuera de las rutinas. Lo que tú, ¿verdad?, practicas a diario tu trabajo, llámese que a lo mejor eres albañil, llámese que eres a lo mejor trabajador de oficina, llámese que eres vendedor, lo que sea. Entonces necesitamos en este caso, hermanos, pues desarrollar otro tipo de actividades, además que nos va a poder ayudar a socializar y a conocer más a los hijos, conocer a la familia y aprender a valorarnos los unos de los otros, hermanos. Amén. Ahora, vamos a ver, ¿verdad?, un punto importante, la planificación de las vacaciones familiares, hermanos. Eso es algo bien importante porque, mira, cuando tú y yo vamos a poder tener la oportunidad, ¿verdad?, de planificar vacaciones, hermanos, lo que debemos hacer ahí es involucrar a los hijos en la planificación. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que tenemos la posibilidad de preguntarles sobre sus intereses, sus preferencias, hacia dónde les gustaría tal vez viajar. Es necesario escucharlos, conocer su opinión, y eso les va a dar a ellos un sentido de pertinencia, que no solo tú y yo como padre y madre, ¿verdad?, o más bien en este caso unos como cónyuges, ¿verdad?, solo nos dediquemos a planificar y se aguantan y vamos a ir a este lugar. Es necesario conocer, tal vez ellos puedan tener una mejor perspectiva de las vacaciones, ¿verdad?, una investigación más clara, y claro, con la ayuda de Dios, ¿por qué no se pone en las manos del Señor? Y de ahí es importante porque somos un grupo de personas bajo un mismo techo que tenemos derecho a opinar. Y entonces no le restemos credibilidad, no le restemos importancia a la opinión que nos puedan dar nuestros hijos. Es importante, todos tenemos derecho ahí a opinar dentro de esa planificación. Además que las vacaciones pues van a ser para todos. Al destino que uno va a querer llegar, va a llegar toda la familia. Entonces, número 2, y lo acabo de decir, ¿verdad?, es escoger, en este caso, destinos y actividades adecuadas, hermano, ¿verdad? Entonces, debemos ahí, número 1, establecer destinos y actividades adecuadas. Mira, a lo mejor en tu caso, ¿verdad?,
Imagínate, a lo mejor tú vas a quererte ir a un balneario donde hay diversidad vamos, de toboganes o un centro, ¿verdad? De juegos, ¿verdad? No quiero pronunciar en este caso algún nombre, ¿verdad? De un parque de diversiones, pero imagínate, te vas a ir a un parque de diversiones donde los juegos, ¿verdad? Son muy de adrenalina y tienes pequeños, pues no van a ser parte de, no se van a quedar ahí frustrados, van a quedar ahí espantados, ¿verdad? Entonces se trata de también de considerar qué actividades se van a llevar a cabo para que nuestros hijos se sientan involucrados y también donde uno obviamente pues lo pueda disfrutar. Eso debe de ser algo bien importante. Otro punto, ¿verdad?, de las planificaciones de vacaciones familiares, y es uno de los puntos medulares de este tema, es establecer un presupuesto realista, hermanos. El que tú y yo establezcamos un presupuesto realista nos va a ayudar, hermanos, a evitar un estrés financiero durante y después de las vacaciones. Es decir, tú y yo, al haber ya planificado, considerado el lugar, tenemos que considerar los gastos, hermano. Tenemos que considerar esos gastos porque son importantes. No nos podemos ir, ¿verdad?, a decir comúnmente, y se expresa así, ¿verdad?, como todo buen mexicano, ¿verdad?, y que tal vez no engloba o no es tu caso, ¿verdad?, pues vámonos, ya Dios dirá. No se trata de lo que Dios dirá, se trata en este caso, y no estoy diciendo que Él no tenga la última palabra, sino que Dios nos llama, ¿verdad? Dice la palabra, dice, lo que requiere diligencia, no perezoso. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que todo hágase decentemente y con orden. Entonces tenemos que establecer, en este caso, un presupuesto realista. ¿Con cuánto contamos? Necesitamos saber considerar imprevistos, gastos. En este caso, ¿verdad?, tal vez ver para qué nos alcanza, si nos alcanza tal vez para ir a una playa, si nos alcanza para ir y comprar, si es necesario, ¿verdad? A lo mejor tenemos un presupuesto limitado, bueno, ¿dónde estamos viendo en este caso que están a ver compras innecesarias o gastos innecesarios que estamos considerando? Entonces, todo ese presupuesto, hermano, se debe en este caso de considerar. Mira, déjame decirte algo bien importante. El año pasado el Señor nos permitió, pues bueno, viajar con mis hijos a lo que fue en un momento, ¿verdad? El Congreso de Matrimonio fue algo sumamente de bendición y gran importancia. Y mi esposa y yo nos sentamos a saber realmente con cuánto contábamos. Gracias a Dios, ¿verdad?, con su ayuda pudimos cubrir los gastos de hospedaje y todo ello, y también considerar gastos que se van a presentar. Cuando vamos con hijos en algún momento, ¿verdad?, pues hay veces que estás en ese lugar y van a querer, van a desear, entonces considera esos gastos. Yo creo también ahí nos debe de haber la importancia del ahorro, la importancia de la buena administración, la importancia de esa comunicación con la esposa, porque también ella va a ver gastos que tú y yo no estamos considerando. Entonces eso es importante, hermanos. Ahora, también aquí, si vamos a planificar, no podemos en este caso solo a decir vámonos al ahí se va. Tenemos que considerar destinos, gastos, trayecto, estancia. Tal vez en algún momento, hermanos, ¿verdad? Si vamos a viajar en autobús, en coche, esos gastos, ¿verdad? Casetas, todo eso se tiene que considerar. Esos gastos deben de ser realistas, considerar siempre llevar un dinero de más para casos emergentes, hermanos. Amén. Ahora, vamos a ver en este caso el número 3 que dice actividades para fomentar la conexión familiar. Y pues bueno, hermano, mira, ahí deben de ver los juegos en familia, hermanos. Cuando tú y yo si vamos a ir y Dios permite que vacacionemos, hermanos, debemos de considerar esos juegos, esas actividades que involucren a la familia, hermanos. No podemos nada más en este caso ser envidiosos si yo voy porque a mí me gusta el lugar y me desobligo de mis hijos, ellos que se las arreglen como quieran, ya están grandes. Se trata de restablecer conexiones familiares. Por lo tanto, debe de haber actividades donde podamos ser partícipes todos, que nadie quede fuera, que todos aprendamos una nueva experiencia, y a través de los juegos en familia es algo que tú y yo vamos a poder tener una experiencia inolvidable. Ahora, ahí podemos también considerar algunas actividades educativas y culturales, que tal vez si dentro de tus vacaciones, ¿verdad?, está el que tú vayas a visitar algún museo, ¿verdad?,
eso va a ayudar también, ¿verdad? En algún momento, pues a tener algún aprendizaje, un nuevo conocimiento de la cultura de ese lugar. Entonces, eso también va a ayudar demasiado. O puede ser, ¿verdad? También podemos ahí considerar que tiempo, ¿verdad? En la naturaleza. A lo mejor eso nos va a ayudar a podernos relajar, a poder estar más en esa comunicación, en esa cercanía, hermanos. Reitero, ¿verdad? A nosotros nos hemos tenido la oportunidad, pues sí, de estar ahí en la playa. Es algo relajante, es algo bonito. Participas con los hijos, estás atento, conoces algunas de sus capacidades que desconocías. Momentos en los cuales, hermano, pues consideras toda la belleza que Dios tiene ya preparado para nosotros. Y muchas veces tú y yo no las hemos perdido, hermano, porque a veces tal vez le estamos dedicando solo a trabajar y trabajar y trabajar, pero necesitamos tener ese escape, hermanos, para poder ir y disfrutar de las bellezas, de las obras, de las manos de Dios, y que Dios nos da esa oportunidad. Pero también necesitamos ser buenos administradores, reitero una vez más. Aquí también hay algo bien importante, ¿verdad? Dentro de lo que es este tema, hermanos, es que dice, viene una etapa de comunicación y reflexión, hermanos. Amén. Entonces aquí debemos de ver, dice, a mantener una comunicación abierta. ¿Y eso a qué se refiere, hermanos? Mira, muchas veces hay tanta tensión dentro de la familia, la rutina, el estrés, que hay veces que nuestros hijos o la esposa o uno no se puede comunicar, no puede expresar lo que uno tiene en mente. Nos sentimos como presionados, nos sentimos como atados. Y esa comunicación abierta es poder expresar de manera clara y precisa las necesidades o aquello en lo que estamos luchando. Y muchas veces en las vacaciones se presta que uno pueda relajarse y pueda abrirse porque estamos lejos de la rutina. Y muchas veces ahí es cuando los hijos pueden abrirse a hablarnos y tendríamos que ser empáticos en escucharlos para saber cuáles son sus necesidades, cuáles son sus luchas. Ahí pueden haber momentos tal vez en los que ellos puedan abrir su corazón y sentirse tal vez que se sienten desplazados o que no se sienten tomados en cuenta dentro del núcleo familiar. Entonces debe de haber esa comunicación entre todos nosotros. Y algo aquí bien importante, hermanos, que también nos habla, dice, reflexionar sobre las experiencias, hermano. Ese tema de reflexionar sobre las experiencias, ¿verdad? Es que por cada experiencia que tengamos o hayamos vivido, ¿verdad? Nos ayuda a consolidar recuerdos y entender mejor los sentimientos y aprendizajes de cada miembro de la familia, hermanos. Mira, perdón que tal vez tenga que estar hablando de mí y no es el tema, hermanos, pero a manera de ejemplo, mira, cuando Dios nos permitió la primera ocasión viajar en familia, son recuerdos que nos han ayudado, nos han fortalecido, que mis hijos tienen muy claras en mente, vivencias donde compartimos experiencias inolvidables, hermano. Momentos en los cuales quedan marcados para tu vida, momentos que dicen por ahí recordar es vivir, y eso es lo que Dios quiere, que como familia estemos juntos, estemos unidos, que esa visión ellos puedan llevarse de parte de Dios para que cuando nuestros hijos tengan que formar una familia, ellos puedan considerar que también sus hijos, su descendencia necesita tener esas vacaciones y saber y anhelar esas experiencias que no tienen precio. Entonces debemos de reflexionar que también qué les podemos dar de parte de Dios a nuestros hijos, a nuestra familia, esa clase de experiencias. Y debemos de esforzarnos, debemos tal vez programarnos con antelación, pedirle a Dios a dónde nos puede permitir llegar, que nos pueda ayudar a administrarnos mejor, a poder en este caso, ¿verdad?, considerar ello. Dios no está peleado, a lo mejor, ¿verdad?, en algún momento dices, es que yo trabajo y mis vacaciones solo son en diciembre y no puedo. Dios, mira, cuando tú y yo los ponemos en las manos de Dios, Dios va a acomodar las formas, los tiempos, y si en algún momento te tocaba servir, Dios va a obrar, hermano, tal vez para que puedas tú ser relevado del día que te tocaba servir, hermano. Dios entiende, Dios es sensible porque Él conoce las circunstancias, conoce tu corazón. Entonces necesitamos tú y yo reflexionar. Número 5, hermano, ¿verdad? Ahí vemos que también las vacaciones en cierta medida traen beneficios, hermanos.
traen beneficios, y como lo hablaba yo en algún momento, hace unos minutos, ¿verdad? Uno de esos beneficios es que crea recuerdos duraderos, hermanos. Experiencias que no se les van a borrar a tus hijos. Experiencias que tú vas a tener presente por mucho que pasen los días, las vuelves a vivir. Y vas a querer que se repitan. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que la gloria postrera será mayor que la primera. Y si lo aplicamos en esto, si Dios te da la bendición de poder disfrutar de tu familia en un evento familiar, en este caso me refiero a las vacaciones, aprovéchalas. Dios, ¿verdad? El punto es que recordemos que Dios nos da la oportunidad de vacacionar. Pero el vacacionar no significa olvidarnos de Dios, es tenerlo presente y agradecerle que Él nos da esa bendición para que tú y yo podamos fortalecer esos lazos familiares, crear recuerdos. Que cuando tú tengas una conversación en familia con tus hijos y te acuerdas que hicimos esto, y te acuerdas que te sucedió esto, y te acuerdas cómo hice aquello, y te acuerdas que nos sacamos fotos, y te acuerdas de esto, lo van a tener presente. Porque Dios quiere eso, fomentar el amor en familia. Nosotros como varones debemos, en este caso, ¿verdad?, servir y saber que una de las recompensas, ¿verdad?, dentro de bueno, hablábamos en un principio de lo espiritual, una de las recompensas de servir es que Dios te permite pasar en familia. Porque eso, reitero una vez más, es un ministerio que tú y yo no podemos abandonar. Tenemos que, en este caso, estar con la familia. Hay momentos, y la palabra de Dios dice que para todo hay tiempo. Eclesiastés 3:1. Para todo hay tiempo, hermano. Entonces Dios va a considerar esos tiempos, pero sirvamos con amor. Amén. Ahora, otro de los beneficios, ¿verdad?, que dice que va a mejorar el rendimiento escolar y conductual. Entonces, hermano, tú te vas a dar cuenta que tus hijos, ¿verdad?, va a ser como un punto de quiebre a que esto, hermanos, van a mejorar su rendimiento. Ellos van a quedar con esa satisfacción y a gratitud a Dios primeramente, y por consiguiente tal vez te van a agradecer el que tú les hayas dado la oportunidad de tener esa experiencia. Y a lo mejor cuando lleguen de la escuela o en la escuela van a comentar su experiencia que tuvieron. Y van a decir, wow, Dios me permitió viajar, estar en este lugar, conocí esto, conocí aquello, y le van a echar ganas, se van a sentir motivados, pero el principal motor va a ser Dios. Van a saber y deben de entender, y todos debemos de entender, que esto es permisivo por Dios. Dios lo permite y Dios nos va a ayudar, pero necesitamos, en este caso, reitero, en todo tiempo, dentro y fuera de vacaciones, dentro y fuera del servicio, en todo tiempo, Dios debe estar presente en nuestra vida. Amén. Y número 6, ¿verdad, hermanos? Aquí también vemos, ¿verdad? Dice que debemos de crear estrategias para involucrarse directamente con los hijos. Una vez más, ¿verdad? Debemos de participar activamente en las actividades con los hijos, ¿verdad? Hay veces, digo, no puedo evitarlo, ¿verdad? En esa experiencia y en otras que nos ha permitido tener Dios, pues los hijos te jalan y ven, vamos aquí, vamos a meternos acá, hagamos esto, ayúdame a hacer aquello. Es bonito, es padre, valga la expresión, discúlpame, ¿verdad? Es algo hermoso que Dios nos permite. Que participemos, que nos involucremos, que dejemos a un lado, ¿verdad?, por así decirlo, ¿verdad?, que nos bajemos a su lenguaje de los hijos, a poder tener esa experiencia de compartir algo con ellos, ¿verdad? Claro, no estoy diciendo que cuando me estoy diciendo que no me baje, no quiere decir que me haga como su amigo, sino que a lo mejor en este caso haya esa empatía, haya ese trato, haya esa relación, esa facilidad de palabra. Y luego pues nos habla de compartir historias y experiencias personales. Pues bueno, hermanos, ¿verdad? Creo que cada uno de nosotros va a poder compartir sus experiencias de acuerdo a lo que cada uno de nosotros haya vivido. Número 7, hermano, nos dice que, ¿verdad?, superar los desafíos de las vacaciones familiares. Entonces aquí nos habla de manejar las expectativas y flexibilidad, equilibrar el tiempo en familia y el tiempo personal. Cuando estemos en vacaciones, hermanos, lo que tenemos que hacer es buscar pasar la mayor parte del tiempo en familia, ¿verdad?, con los hijos, porque a los hijos no se les acaba la gasolina, no se les acaban las energías, pero también debe de haber ese tiempo personal con tu esposa, donde tal vez tú puedas, en este caso, pues abrir tu corazón, expresarle tus sentimientos. Son momentos de verdad de mucha edificación, de donde Dios te das cuenta que
dices, wow Dios, cómo me sorprendes, cómo me amas, me permites experimentar estos tiempos de pasar en familia, no sabía que tal vez se podía disfrutar de esta manera, pero es porque a veces tú y yo no le queremos creer a Dios, no queremos servirle a Dios. Volvemos a reiterar, vuelvo a reiterar, cuando Dios no se olvida de pagar. Y las vacaciones son una de las tantas formas como Dios nos puede pagar. Y bien, hermanos, ¿verdad? Quiero terminar con estos puntos de conclusión, ¿verdad? Y tal vez te lo están presentando en pantalla y dice, las vacaciones familiares son una oportunidad invaluable para desconectarse del estrés diario, fortalecer los lazos familiares y ofrecer a los hijos experiencias significativas. Entonces, hermanos, eso yo me quedo con eso, fortalecer lazos familiares y ofrecer a los hijos experiencias significativas. Nos va a acercarnos, ¿verdad? La palabra de Dios dice, ¿verdad? En el libro de Malaquías 4:6 dice, y Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Solo lo quiero aplicar de esta manera, ¿verdad? Que ahí también Dios a veces nos hace saber y conocer un poquito más sobre nuestros hijos y ellos nos conocen un poquito mejor. No quiere decir que va a ser la única forma, pero esto muchas veces es el punto para podernos conectar con ellos, para poderlos comprender, para poderlos guiar y sobre todo que tengan ellos presentes que todo lo que podemos vivir y experimentar es de parte de Dios. Otro aspecto, perdón, el verdadero valor de las vacaciones familiares radica en la calidad de tiempo compartido y en las conexiones emocionales que se fortalecen. Cuando tú y yo vamos a vacacionar, hermanos, necesitamos despojarnos que del trabajo, que del cliente, de otras cosas. Todo menos de Dios. Él tiene que ir primeramente con nosotros. Y reconocer y decirle, wow Dios, esto es parte de lo mucho que tienes preparado para conmigo. Si eso tú me permites vivir en lo terrenal, ¿qué va a ser allá en lo eterno, en lo celestial? Entonces, hermanos, dediquémosle tiempo. Es inversión. No, sí, tal vez te dices, bueno, es un gasto, sí, pero son gastos que se deben de planificar. No debemos en este caso que por querer dar unas vacaciones tengamos que, en este sentido, ¿verdad? Tal vez endeudarnos. No va por ahí el asunto. Si le pedimos a Dios que nos ayude a ser buenos administradores, nos ayude en este caso a ser ahorradores. Si lo hablamos en familia, oye hijos, mira, tal vez vamos a tener que hacer un esfuerzo porque necesitamos vacacionar. Y a veces no es cuestión de merecer, es cuestión de necesitar. Amén. Y por último, aprovechar al máximo este tiempo juntos. Las familias no solo disfrutan de unas vacaciones memorables, sino que también construyen una base sólida de relaciones y valores que perdurarán para toda la vida. Entonces, aprovechemos todo lo que Dios nos permite vivir y en este momento, ¿verdad?, disfrutar. Qué mejor que sea con tu esposa, que sea con tus hijos y créemelo, que cuando tú haces este tipo de gastos, lo vas a ver desde la otra perspectiva, que es de las mejores inversiones. Pero previo a vacacionar y planificar nos dice por qué es importante servir a Dios. Y eso es lo que tú y yo le debemos de transmitir a los hijos. ¿Por qué es importante? Porque Dios ha hecho esto conmigo, porque Dios bendice a esta familia, porque Dios es quien la sostiene, porque Dios nos ama, porque Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Hay muchas razones, hermanos. Yo solo te hablé de algunas. Y eso es lo que tenemos que transmitir a a nuestros hijos. Amén. Pues bueno, hermanos, esto es prácticamente todo el tema. Tal vez no es en este caso. Hay muchas otras cosas que por razones de tiempo no se aparecieron, no se consideraron, pero en lo particular consideré con la ayuda de Dios que esto es parte medular de el servicio a Dios y planificar vacaciones. Pues bueno, para terminar, vamos a orar, hermanos, y así estaremos dando por concluido este servicio. Espero en el Señor que a ti y a mí nos esté y nos haya edificado. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta noche, mi Dios, te damos gracias por este tiempo, por esta oportunidad.
Sabemos y reconocemos que todas las cosas que podemos hacer, mi Dios, proceden de ti, y sé que en tu santa voluntad, Señor mío, es que tú nos quieres prosperar, Señor mío, que tú quieres la unidad, el fortalecimiento de los lazos familiares, Señor mío, y sobre todo, Padre, que nos valoremos, Señor mío, porque sé que en tu corazón y en tus planes, Señor mío, está la familia, Señor. Yo sé, Padre, que es un deleite, Señor mío, servirte, pero también sabemos y entendemos, Padre, que tú nos permites, mi Dios, en algún momento llevar a cabo este tipo de actividades de poder vacacionar. Que no nos frustremos, Padre, que tal vez llevamos tiempo y no se puede, todo es a su tiempo, Señor mío, y que todo lo hagamos en orden, creyendo y considerando muchos aspectos, Señor mío. Si tú, mi Dios, no nos ayudas, en vano va a ser que nosotros tengamos la mejor planificación. La mejor planificación de ello y de nuestra vida es que tú nos guíes, tú nos orientes y sobre todo, Padre, que tú seas la razón de nuestro gozo y de nuestra alegría y tú seas la razón por la cual las familias y todos nosotros servimos, mi Dios, para la gloria y honra de tu santo nombre. Gracias, Señor, te doy por cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Buena noche.